Bueno, mis amores, continuando con el área de álgebra, trabajaremos ecuaciones con adición hasta el 99. Miren bien, chicos, observen bien. Dice, si me dan x más 31 es igual a 72, ¿qué hago? Pongo x es igual a 72, que está en primer término. Ahí lo estoy poniendo en primer término. Pero en la operación me dan como primer término, ¿verdad? Porque en primer término está el 31. Entonces el 72 pasa a primer término y el 31 pasa como segundo término. Y el signo más que están observando ahí pasará como signo menos. Y comenzaremos a restar. Y ponemos acá, resuelvo 72 menos 31. ¿Y cuánto me va a dar? 41. Porque 2 menos 1, 1, 7 menos 3, 4. Entonces mi respuesta es igual, x es igual a 41. Esa respuestita lo voy a buscar acá en las alternativas A, B, C, D. A, x es igual a 40, B, x es igual a 41, C, x es igual a 43. D, ninguna de las anteriores. NA significa ninguna de las anteriores. Pero como aquí tenemos x igual a 41, entonces lo pintamos la B, porque dice que x igual a 41. Respuesta correcta. Siguiente ejercicio. Si me dan x más 42 es igual a 82, ¿qué hago? X es igual a 82 menos 42. Resuelvo. 82 menos 42 me va a dar 40. Y pongo x es igual a 40. Y busco en las alternativas. A, x es igual a 40. B, x es igual a 41. C, x es igual a 42. Y D, ninguna de las anteriores, NA. ¿Cuál es mi respuesta? X es igual a 40. ¿Dónde está? En la alternativa A. Pinto la alternativa A, x igual a 40. El siguiente ejercicio. X más 51 es igual a 92. X es igual a 92 menos 51. ¿Qué hago? Resuelvo. 92 menos 51 me va a dar 41. Porque resto 2 menos 1, 1. 9 menos 5, 4. 41. Entonces pongo mi variable x es igual a 41 y lo encierro porque esa es mi respuesta. Y busco la alternativa A, x igual a 41, B, x igual a 42, C, x igual a 43 y D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es mi respuesta? A, ¿verdad? X igual a 41. Ahora quiero que observen bien aquí. Dice, si me da x más 88 es igual a 33, ¿qué hago? X es igual a 33 menos 88. Ah, voy a resolver. 33 menos 88. Ah, ¿podré resolverlo? ¿Podré restarlo? No, no se puede, porque mi número mayor tiene que ser, y el número que está abajo, que es 88, tiene que ser menor. Como está 33 como mayor, no se puede restar. Entonces busco mis alternativas A, B, C, D, ninguna de las anteriores. Pinto la alternativa D porque no hay una respuesta. Acá, si me dan x más 99 es igual a 73, ¿qué hago? X es igual a 73 menos 99. A la hora de resolver, no lo voy a poder resolver, ¿verdad? Porque el 73 viene a ser el primer término y el segundo término viene a ser 99. Y jamás de los jamases yo puedo restar así. Tiene que ser el primer término mayor y el segundo término menor. Pero como acá no es así, no se cumple la regla, entonces no hay respuesta, no se puede resolver. ¿Y qué busco aquí? Las alternativas A, B, C, D. A, x igual a 26, B, x igual a 27, C, x igual a 28 y D, ninguna de las anteriores. Entonces pinto NA, ninguna de las anteriores. Ahora aquí, si me dan x más 46 es igual a 84, ¿qué hago? X es igual a 84 menos 46. Resuelvo. 84 menos 46, ¿cuánto es? Ah, acá sí se cumple. 84 es mayor y 46 es menor, entonces sí puedo restar. Pero 4 menos 6 no puedo restar. Y le presto del 8 un 1, una decena. ¿Cuánto sería? 14. 14 menos 6 es igual a 8. El 8 se convierte en 7. 7 menos 4, 3. Entonces mi respuesta es x es igual a 38. Busco mis alternativas. A es igual, ¿cuánto? X igual a 38, B, x igual a 48, C, x igual a 58 y D, ninguna de las anteriores. Pinto A, x es igual a 38 porque mi respuesta es acá, x igual a 38. Tareita, resuelve las siguientes ecuaciones. Acá tenemos 4 ecuaciones que ustedes lo van a resolver. Dice x más 19 es igual a 99. Las alternativas, número 2, x más 29 es igual a 89. Las alternativas 3, x más 39 es igual a 79 con sus alternativas. Y la D, por último,
X igual a 36 más 37. No. X más 36 es igual a 67. Y tú vas a resolverlo y vas a hallar acá las respuestas en las alternativas. ¿Sí, chicos? ¿Me han entendido? Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase.